A veces dificultades que son incomprensibles, pero sabemos que hay un Dios poderoso que tiene el control absoluto de todo. Amén. Y debemos dejarlo en manos de Él. Así es. Lo único que nos compete es orar, pedir y clamar al Señor. Y esperar. Y esperar que sea la voluntad de Él en el momento exacto. Porque Él es el que pone en el corazón de las personas, Mari, el sentir de estar con Él. Si uno se dispone. Dios da el querer como el hacer, nos da espíritu de obediencia. Él hace todo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlo, nada más, obedecerle, creerle, esperar, confiar. La palabra del Señor dice, nuestras obras son como trapos de inmundicia ante el Señor. O sea, por más cosas que tú hagas buenas o quieras hacerlas buenas, al último terminas desviándote. Pero también dice que no está en el hombre organizar sus pasos. Es en Dios que está a organizar los pasos de uno. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Esperar. Por eso Jesús iba a las madrugadas a pedir la agenda del día. La agenda del Padre para ver qué iba a hacer, qué realizar, que fuera glorificado el nombre del Padre a través del Hijo, mientras que Él estuvo acá. Y hasta el día de hoy pues nos dejó su palabra que es viva. Y Él es el ejemplo a seguir. Y es el ejemplo, como dice Apocalipsis 14:12. Así es. Feliz sábado a todos ustedes, hermanos, que nos sintonizan a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos estado pues orando al Señor para que provea los recursos necesarios para mantener este ministerio al aire, y así lo ha mantenido. Vienen etapas esperando que el Señor nos cambios en toda esta programación, para que el Señor sea el que nos dirija y que nos diga, bueno, ya es hora de hacer el siguiente paso, pues que traiga los recursos tanto físicos como espirituales para dar ese paso, ese gran paso que es el objetivo que comenzamos, y por circunstancias se puso en pausa. Pero yo sé que el Señor pues va a abrir puertas para llevar este mensaje a todo Costa Rica a través de otra plataforma. A través de otros medios de comunicación. Entonces, Mari, hoy nos toca hablar sobre los profetas. Sobre los profetas. Dice que crea a los profetas y serás prosperado. Y que sin profecía el pueblo se descarría.
Mario, oramos. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por la oportunidad dada para que nosotros podamos mostrar tu palabra, mostrar tu verdad, enseñarla a las diferentes personas que escojas para que oigan este mensaje y que estén ellas en disposición de escuchar este mensaje. Te damos gracias porque nos ayudas a aprender día con día más y más sobre tu palabra, sobre tus enseñanzas, sobre tu carácter y ponerlo en práctica, Señor. Y también hoy te pedimos que estés como siempre con nosotros, que nos ayudes en esta programación, que nos ayudes durante todo este sábado a cumplir tu sábado santo y que sea de bienestar para todos nosotros, de confianza y seguridad, que hay un Padre amoroso que quiere estar con nosotros y nosotros queremos estar con Él. Te damos gracias una vez más en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos con la primera diapositiva. Clamor de los profetas. El clamor de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron los voceros de Dios para denunciar la triste situación de Israel. En lugar de hacer justicia, oprimían al pobre. Donde tendría que haber paz, había violencia. Cuando debían humillarse y pedir perdón, se enorgullecían de sus crímenes. Junto a la proclamación de sus injusticias, los profetas manifestaron el dolor de Dios por su situación y las proposiciones divinas para volver a instituir la justicia. Dios sufre por la injusticia. Dios llama al arrepentimiento. Dios pide justicia y olvida el pecado. Dios ofrece una segunda oportunidad y Dios restablece la justicia. Ese es Dios. Ese es nuestro gran Dios. Amén. El que nos ayuda. Porque Él no le gusta que nosotros seamos injustos, ni tampoco le gusta que la gente cometa injusticias con nosotros. Correcto. Y Él siempre es el que nos saca adelante. Él es el que limpia nuestro nombre. Él es el que nos ayuda en medio de la injusticia, ya sea que nos las estén haciendo, que nosotros estemos siendo injustos. Él nos llama al arrepentimiento. Correcto. Él se olvida de nuestros pecados. Él nos da una segunda oportunidad y nos restablece la justicia, su justicia. Porque no es mi justicia, es su justicia. Es impresionante todo lo que el Señor pues permite. Y a veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, Mari, en nuestra propia mano y no hay justicia. Vemos, bueno, la semana pasada hablábamos de eso, del accidente, de todas las leyes que se están dando, como para el pueblo pues no hay justicia. No hay justicia. Y los legisladores están ejerciendo leyes y para el pueblo no es justa la ley. Están haciendo leyes en contra del pueblo. Y incluso hay leyes que se están ejecutando en ese momento en el Parlamento de Costa Rica que van en contra de los 10 mandamientos, de las leyes establecidas por el Señor. Ah, sí, claro, por supuesto. Entonces cuando alguien nos llama y nos dice, hey, pero el Señor dice en su palabra que tenemos que obedecer las leyes. Sí, hay que obedecer las leyes, y hay que obedecernos los presidentes y todo el cuerpo de leyes, el cuerpo de jerarcas que están ahí. Pero cuando van en contra de la ley de Dios, es primero, que las leyes de Dios están sobre las leyes de los pueblos. Entonces ahí ya no podemos cumplir. No. Ahí ya no podemos cumplir. Entonces hoy este tema es bastante bonito, bastante actual, a pesar de que siempre es atrás, hace 2000 años o 3000 años o 4000 años, pero siempre nos pone en perspectiva que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que la espada de 2 filos, y a la actualidad es totalmente nueva. Es totalmente nueva, y la misma palabra, porque por ser viva,
un mismo versículo, Sí. a usted le dice una cosa y a mí me dice otra. Sí. Igual. Y lo lee el siguiente día. Igual y en los es otra tiempos, cosa. y sí, lo lees al segundo día y es otra cosa, te dice otra cosa. Sí. Te amplía lo que conoces. Y eso es lo bonito. O lo ves desde otra perspectiva, que no la habías visto el día anterior. Correcto. Es actual, la ley de Dios es actual. Sí. Y es actual para todos los tiempos. Correcto. Vamos a la siguiente. Vamos a ir desglosando los puntos. Dios sufre por la injusticia. Si gusta la ley, Mari. Ok, perfecto. Dios sufre por la injusticia. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Primera de Samuel 8:9. Hagamos un poquito de historia, Carlos. Recordemos que en aquel entonces los pueblos todos tenían sus propios reyes. Y Antes no fue así. No. Antes tenían solamente a Dios. No, los pueblos. Ok. Los pueblos tenían Pues, sus sí. propios reyes. Sí. Y en Israel no, el rey de ellos era Dios. Era Dios. Pero ellos querían ser igual que el resto del pueblo. Qué impresionante, ¿verdad? Vieras que en una oportunidad, Hasta el día de hoy. no, en una oportunidad Dios me habló con esa palabra. Porque cuando yo estaba joven, de ahí viví sola muchos años y yo quería un esposo. Yo quería un esposo y yo le pedí a Dios Quiero un rey. un esposo. Quiero un rey. Quiero un rey. Y después el Señor me habló y me dijo, yo soy su esposo. ¿Para qué quiero otro esposo? Y yo quería un rey, igual que Israel, porque uno muchas veces dice que bárbaro los israelitas. Y no, quiero una esposa, quiero un esposo, quiero un jefe, quiero ser gobernado. Quiero ser esclavo. Quiero ser esclavo, exactamente. Y no, bueno, volvamos a la imagen para seguir leyendo. Bueno, bastante disfrutamos cuando estamos aquí. Amén. Cuando Israel quiso abandonar la teocracia y ser como las demás naciones, Dios envió a su profeta para advertirles de las consecuencias de su decisión. Querer ser como el mundo implicaba que, tarde o temprano, se comportarían como lo hacen los demás, es decir, actuarían de manera injusta y se aprovecharían del pobre y no reprimirían sus pecados. Podemos ver a través de los reiterados mensajes de los profetas la tristeza de Dios por las desdichadas consecuencias que tiene el abandonarlo a Él. También podemos ver el llamado de Dios para luchar por quitar la opresión, restablecer la justicia y aliviar el dolor de los que nos rodean. Es increíble y nosotros lo estamos viendo en la actualidad con los gobernantes que hemos tenido en donde oprimen al pueblo con impuestos y con un montón de sobrecargas que son onerosas, que son duras, que son pesadas, Carlos, y lo vemos, como te lo dije, en la familia, donde el esposo, el jefe de familia, que no está con Dios, oprime a su esposa, oprime a sus hijos. Los jefes en los trabajos Sí. también oprimen a los empleados, no les pagan sus salarios a tiempo y son un montón de cosas que van en contra de los principios de Dios. Correcto. Y lo más impresionante, Mari, es que si volvemos al pueblo de Dios, el pueblo de Dios le dice al profeta que quieren a un rey. O sea, después de tanto que el Señor hizo, tanta misericordia, no los oprimía, y ellos quieren ser como el pueblo y quieren pagar tributos y quieren pagar impuestos y quieren pagar esto y pagar lo otro. Hasta la actualidad se da eso. No, y no solo eso, sino que ¿qué hacían? Les quitaban las cosechas, les quitaban las doncellas Todo.
para llevárselas para ellos, cogían a los hijos de esclavos y no pagaban los impuestos. Era algo caótico. Y como el profeta, sabiendo todo esto, llora. Llora, el profeta llora. Llora porque están desechando una bendición para caer sobre ellos opresión. Opresión, ruina en muchos casos. Y están dejando al Señor. Y el Señor le dicen, tranquilo. No, y es que no te están desechando a ti, me estás desechando a mí. Y no es solo eso, sino hay que infinidad de ejemplos. Por ejemplo, el rey Acab. Sí. Cómo oprimió al pueblo junto con Jezabel. Fuertísimo, fuertísimo. Y cómo hace el profeta Elías. Sí. Cómo el Señor le da ese espíritu de valentía a enfrentarse con Jezabel y con Acab y decir, no, un momentito, yo no soy el que turba a Israel. El que turba a Israel es usted con sus leyes. Sí. Está dejando a Jehová. Sí. Y siendo el pueblo de Dios. Sí. Y hoy por hoy, muchos, vamos a meter un poquito en eso. Hoy muchos estamos, porque estamos hablando de adoración en ese aspecto. Adoración verdadera. Elías llegó a enseñarle al pueblo otra vez cómo se adoraba. A restaurar los lugares altos. La base, los pilares. Uh-huh. Los pilares que el Señor había establecido desde Génesis. A establecerlos. ¿Por qué? Porque habían hecho se habían apartado tanto del Señor, se han apartado tanto que ya estaban haciendo abominaciones, creyendo que estaban adorando a Dios verdadero y estaban adorando otras cosas. Hoy por hoy es igual, Mari. También adoraban un día al Dios de Israel y al día siguiente adoraban a los dioses. A mí me dice la gente, es el mismo Dios. En todas las iglesias es el mismo Dios. Y yo le digo, no es el mismo Dios. Uno cree que es el mismo Dios. Sí, pues acuérdense que porque esa es la imagen que nos muestran y eso es lo que nos dicen. Y habla de Babilonia, entonces hay una confusión tremenda. Sí. Pero no es el mismo Dios. Un Dios es el que se adora el sábado y otro Dios es el que se adora el domingo. Hay unos hermanos que están chateando ahí por la página de Laicos, donde hablan de que ¿por qué el sábado? Que el domingo, que el sábado y que el domingo, que bueno, imagino que pueden poner. Claro. Entonces yo pongo la imagen sábado-domingo y bueno, llevamos como 150 conversaciones ahí, uh-huh, o más. El meollo del asunto, Mari, es la adoración. Es la adoración. Es la adoración, la justicia sobre la adoración. Y usted ve a alguna persona, a cualquier persona, que tal vez tenga los principios correctos, pero llega el sábado y despotrica o habla en contra o se pone eufórico hasta el punto de agresión contra el sábado. Sí. Qué impresionante que la justicia del Señor es justicia santa. Y a veces queremos hacer juicios nosotros. Dios es sabio y Él sabe dónde está la justicia. Así es. Vamos a la siguiente imagen. Ajá. Dios llama al arrepentimiento. Amén. Dice así. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por 4 y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós 2:6. Mario, ¿algo que vamos a aplicar sobre esa cita? Amós 2:6. Tal vez podemos leerlo el contexto para que lo podamos. Ok, volvamos a la imagen otra vez. Ajá, dice así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ay, Carlitos, ¿cuántas veces uno vende a los hijos? ¿Cuántas veces uno vende a los hijos por un poco de dinero? Sí. Por un poco de dinero. En una oportunidad,
mi hijo mayor tenía un trabajo y le ofrecieron los jefes vender o hacer programaciones de pornografía infantil en Panamá. Le iban a pagar una millonada. De hecho, la empresa estaba en quiebra y ellos sabían que era una alternativa para salir de la bancarrota. Para salir de la bancarrota. Entonces, gracias a Dios, mi hijo llegó a mi casa y me dijo, me están ofreciendo eso. Y le dije, ¿quieres vender a tus hijos? No, mami. Y le digo, si usted lo hace, está vendiendo a sus hijos. Muchas veces, Carlos, con nuestras actitudes, nosotros estamos vendiendo a nuestros hijos. Y después nos damos cuenta del error que cometimos y ya tal vez sea demasiado tarde. Entonces, aquí dice, por un par de zapatos, vender al justo por un par de zapatos. ¿Cuántas veces por un vestido, por una ropa, por un rato de placer, estamos vendiendo al justo? Y qué tremendo. Y tenemos la conciencia tan cauterizada, que ni cuenta nos damos. Y el título habla de Dios llama al arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento. Vamos a leer un poquito más abajo. Dice, Amós comenzó su mensaje anunciando el castigo de Dios sobre las naciones por causa de las atrocidades que cometían. 1:3 y 2:3. Uh-huh. Los israelitas escucharon con agrado su mensaje, incluso cuando condenó a Judá por echar a Dios, por rechazar a Dios y desobedecer su ley. 2:4 y 5. Pero la lista más larga de pecados y la más severa condenación se reservó para Israel: egoísmo, avaricia, aprovecharse de los desvalidos, inmoralidad, injusticia. Ante esta situación, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento y a un cambio radical, igual que hoy, de actitud. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Amós 5:15. Amós 5:15. La verdad es, Carlos, que cuántas injusticias comete uno en la vida, Carlos, porque un montón de injusticias día con día cometemos en contra de las personas, hasta aún las que amamos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Uh-huh. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Y Dios nos dice, no sigan haciendo lo que están haciendo. Dios nos perdona después de todo. Claro que sí nos perdona. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Uh-huh. Eso lo debemos entender. Pero tenemos que apartarnos. Porque ¿qué sentido tiene? Dios no nos va a perdonar un pecado cuando realmente no estamos confesándolo con el corazón contrito y humillado. Por eso dice la palabra también, Dios nos limpia de pecado. Él nos limpia de pecado. Él quita el pecado de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que confesemos nuestro pecado con un corazón contrito y humillado. Me viene el pasaje de Judas, cuando Judas pide perdón. Uh-huh. Pero Judas se pierde. Sí, se pierde. Entonces el perdón no era genuino. No. ¿Hasta cuándo uno puede entender que es un perdón divino? O un perdón realmente verdadero. Okay. ¿Como el de David? Como el de David. Pongamos este ejemplo. Una pareja. El esposo le es infiel a la esposa. Uh-huh. Y la esposa lo descubre. Y llega y le pide perdón. Porque no quiere abandonar a su esposa y a sus hijos, pero tampoco quiere abandonar a la pareja que tiene. ¿Es un perdón genuino? No. ¿Hasta cuándo es un perdón genuino?
hasta que él abandone su pecado. Esa parte. Hasta ahí es el perdón genuino. Entonces ahí es cuando Dios nos limpia de pecado. Y muchas veces, Carlos, uno comete pecados que de un momento a otro no los volvió a cometer. Y pasaron años y pasaron meses. Y cuando uno se dice, mira, no había vuelto a hacer aquello que hacía con tanta frecuencia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Mari, el pueblo está en pecado. Todos. El pueblo está en pecado. Y por eso dice que el pueblo tiene que clamar, gemir por las abominaciones que están haciéndose dentro del pueblo de Jehová. Es claro y es contundente que el Señor viene por un pueblo fiel, obediente y justo. Y para tener esa justicia tenemos que apartarnos y volver a la senda antigua que el profeta Elías pues nos enseñó el profeta Elías de cómo era adorar realmente al Señor, apartado totalmente y obediente, a pesar de que él tuvo temores, porque después de eso tuvo que ir a resguardarse. Claro, él se asustó. Resguardarse porque sabía quién era Jezabel. Y que lo perseguía y que lo iba a matar por si le se lo mandó a decir. Claro, entonces como humano se asustó y se fue, sabiendo aún así que el Señor lo podía proteger. Pero después hubo un segundo aire, como dicen. Es que eso es lo que pasa. Muchas veces, ante la circunstancia dada, nosotros huimos. Y el Señor le dice, zapatero a su zapato, ¿qué está haciendo? Usted ahí metido en una cueva. Vaya a hacer lo que yo le mandé que tenía que hacer. Si alguien una vez me dijo a mí, el buey solo se lame. Adelante. El buey solo se lame. Adelante. Y hemos tenido muchas situaciones en el transcurso de estos 10 años. Sí, 10 años. 10 años. Transcurso de estos 10 años, ahí con Endy a la par. Y un poquito más. Y la persona que te dijo, el buey solo bien se lame, sabía que no estaba solo, que el Señor era tu protector y que lo que te había dado tenías que cuidarlo. Amén. ¿Hemos cometido muchos errores? Sí. Muchos errores hemos cometido. Por inseguridades también. Uno a veces no se siente capaz de hacer las cosas que Dios le manda. Pero si Dios está confiando en uno y le está dando una misión, es porque Él sabe que uno la puede llevar a cabo siempre y cuando no sea parte de Él, ¿verdad? Ayer estábamos en la iglesia y alguien nos dijo, a uno le dio 3 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Ajá. Al que tenía 3 lo duplicó por 6. Ajá. Al que tenía 2 lo duplicó por 4. Y el que tenía 1 lo guardó. Entonces lo quitaron. Se lo quitaron y se lo dieron al que tenía, 10, 3 y 1. Y el asunto fue que uno tiene talentos. Uno tiene talentos y tiene que duplicarlos. Y en esta etapa que hemos tenido, Mari, de 10 años, yo me ponía a pensar, wow, el Señor, qué misericordia, porque nos ha llevado por un camino e incluso hemos cometido errores en los cuales se ha tenido que cerrar el proyecto, pero siempre nos ha respaldado. Y siempre veo la mano misericordia, la misericordia del Señor, llevándole la mano aún con nuestra terquedad. Aunque uno muchas veces se ha portado infiel. Sí. Y él, sin embargo, un día de estos estaba leyendo un pasaje en donde dice que los israelitas, cuando estaban ingresando a Cades Barnea, ya cuando ya ellos fueron a poseer la tierra prometida, ellos también le fallaron al Señor. Pero el Señor sabía que aún así, que hubieran fallado, ellos eran dóciles y que rapidito se iban a encaminar. Pues eso es lo que el Señor seguro nos ha visto en nosotros. Sí. Pues se me fue por aquí, pero ahorita se vuelve a encauzar. Ahorita lo vuelvo a encauzar. Sí, y desde el principio me acuerdo que cuando se hizo el proyecto, se hizo para que la mayoría de la gente, la mayor cantidad de personas que el Señor va a traer, el Señor va a tocar, el Señor va a bendecir,
los va a traer para que tengan su propio espacio y para que tengan su propia exposición ante Costa Rica. Y bueno, esperemos que sigamos con el mismo proyecto, esperamos con bendiciones del Señor para que esto se amplíe, para que los justos juicios del Señor se vayan dando y que todo se haya como Él lo planeó. Así es, amén. Y simplemente hemos sido administradores y vamos hacia adelante con el proyecto. Amén. Siguiente imagen. Siguiente. Dios pide justicia y olvida el pecado. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultar nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Perversión del derecho, violencia, sobornos, echar a las viudas de sus casas, maltrato infantil, príncipes que despojaban al pueblo, sacerdotes codiciosos, profetas que profetizaban por dinero. Tal era la condición de Judá durante el reinado de Acaz. Pese a todos estos pecados, Dios no abandonó su pueblo. Entonces, ni abandona a sus hijos hoy. Él está siempre dispuesto a olvidar el pecado ante el arrepentimiento sincero, pero nos pide un definido cambio de actitud. Amén. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Aunque tengamos por presidentes, aunque tengamos por jefes personas que no están haciendo lo correcto delante de Dios, nosotros siempre tenemos que seguir haciendo lo correcto delante de Dios. Aunque uno diga ¿para qué? Aunque uno diga ¿por qué? Aunque uno diga todo anda mal, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a agarrar? Sí, Mari, el título dice Dios pide justicia y olvida el pecado. Y Satanás nos agarra y nos dice, no, usted es un pecador, usted va y pide perdón y usted sigue lo mismo y es correcto, o sea, tenemos que apartarnos. Hay que apartarse. Y aunque se aparte, Satanás va a seguir insistiendo en que usted es pecador. E insistiendo en que cometa el mismo pecado. Ajá, llevándolo al mismo lado. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir clamando al Señor en esos momentos difíciles, porque el Señor te va a limpiar. El Señor te va a limpiar. Es como dijo Mari ahora, llegará un momento en que usted dice, mira, tengo ya tiempo de no hacer eso. Ya he cambiado. Y usted mismo lo va a reconocer. Y ya Satanás no va a estar persistente porque ya ese pecado usted no lo comete. Ahora, es un proceso también, Carlos, porque uno comete miles de pecados diariamente. Entonces Él nos va limpiando y nos va quitando las cosas malas que tenemos. Y eso es un proceso. Porque si bien es cierto que dejé de hacer algunas, pero todavía hago otras. Sí. Entonces tengo que irme limpiando, ir desechando hasta que pongamos el caso de David. David pues hizo todo lo que hizo con Betsabé y con Urías. A lo último de sus días dice que David temblaba de frío y le trajeron una doncella para que lo calentara. Y no era que le iba a hacer así frotarlo, no, era para que tuviera intimidad. Y David no la tocó. No la tocó. Entonces, ¿por qué? Porque ya David sabía las consecuencias, exactamente, las consecuencias tan graves de pasar la raya en el aspecto de tomar a otra persona. Pero también te voy a decir una cosa, Carlos. Mucha gente piensa, estaba viejito, ¿qué intimidad podía tener con la doncella? Pero también la palabra de Dios dice que ellos nunca perdieron su virilidad. No, y su vitalidad. Sí. Su vitalidad, era un hombre fuerte, era un hombre aguerrido. Moisés murió porque tenía que morir, pero su luz y su fuerza nunca se quitó. Nunca se diezmó. No.
Entonces tenemos que tener un concepto claro de que si estamos con el Señor, Él nos va a mantener las fuerzas. Porque creemos que nosotros, como vemos un montón de gente, toda así, toda enclenque. ¿Por qué? Porque hemos violado las leyes de la salud, porque hemos violado la vitalidad. Nosotros tenemos energía vital, y esa energía vital la vamos quitando conforme a los aditivos que vamos metiendo de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, que a través de ciertos alimentos que comemos, pues vamos ingiriéndolos y vamos quitando la energía vital. El pecado también. Y el pecado también, que eso, aunque tú no creas, debilita. Debilita, claro que debilita. Porque ¿dónde se engendra el pecado? En la mente. Sí. Y ve que es estratégico de Satanás, Uh-huh. que sabiendo todo eso, ¿por dónde fue que pecó Eva? Por la alimentación. ¿Cuál fue el primer ataque de Satanás contra con Cristo? Que las piedras se convirtieran en pan, por la boca también. Uh-huh. Y hoy por hoy es el mismo procedimiento. Satanás va a atacar a las personas para que coman, abusen de la comida, abusen de los aditivos, para que no puedas pensar correctamente, para que tengas esa desconexión con el Señor y no vea la justicia verdadera del Señor. Uh-huh. Siguiente, Mari. Siguiente imagen. Dios ofrece una segunda oportunidad. Y eso está en Ezequiel 34:4. Dice así: no ayudáis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las que tienen una pata rota, ni hacéis volver a los que se extravían, ni buscáis a las que se pierden, sino que las tratáis con dureza y crueldad. ¿De quién se refiere esto, Mari? A nosotros, al pueblo de Dios y al pastor de las ovejas. El líder. ¿Quién es el líder? ¡Qué tremendo! Uh-huh. O sea, básicamente lo que hace el pastor es, básicamente... Nada, simplemente deja las ovejas a la buena de Dios y recoge la plata. Recogiendo el dinero. O sea, nada más está ahí como un administrador, pero es un administrador malo. Lo único que le interesa es la plata. Su bienestar. Pero la enseñanza que tiene que llevar es una enseñanza pura, una enseñanza santa, una enseñanza que tiene que estar basada en rodillas y en una comunión con el Señor. Y es muy poco el pueblo que está haciendo eso. Muy poco el pueblo. Por eso el Señor dice que son pocos. Los verdaderos líderes, ¿sí?, no lo hacen. Los líderes no lo hacen. Los verdaderos líderes están con Dios. Veámoslo, Mari, en el punto de vista de la primera venida de Jesús. Sí. ¿Cuánto pueblo estuvo preparado? Ninguno. Los pastores que pensaron en el ¿cuándo será que vendrá el Señor? Eso fue lo único que llevó los ángeles al cielo. Todos lo estaban esperando, pero no como venía, sino de otra forma. Y no estaban esperando, Mari, voy a discreparle en eso, porque los que llegaron fueron personas que no estaban en el pueblo. Los tres astrólogos que llegaron ahí, que dicen que son reyes magos, esos llegaron a verlo. Pero todos los israelitas estaban esperando el Mesías. Lo que pasa es que no lo estaban esperando como él vino. Por ejemplo, Pedro, Pablo, y todos los profetas, los apóstoles, creían que era un rey justiciero. Querían que era un rey justiciero. Pero en el momento de nacimiento, no. Herodes está por su lado. Sí. El pueblo estaba pensando en otras cosas. Sí. Tuvieron que llegar extranjeros fuera del pueblo y decir, ¿dónde está el rey que les nació? ¿Cuál rey? ¿A dónde? Y llamar, averigüe y saber dónde es. Uy, sí, es aquí en Belén. ¿Y por qué no sabían? Porque su liderazgo estaba perdido. Estaban enseñando las escrituras. Estaban lo mismo. Estaban juzgando, maltratando, lucrándose. Algo diferente a lo que estamos viendo hoy. No, exactamente lo mismo. Qué impresionante. Exactamente lo mismo. Satanás va a enfurecerse y va a violentar todas las mentes de liderazgo para que hagan lo malo delante del Señor. Así es. Y por eso que tenemos que orar por este tipo de personas, porque tienen una gran responsabilidad y la mayoría no están cumpliendo la responsabilidad, porque se han alejado del Señor, porque Satanás los ha sitiado tanto
los ha sitiado, que perdieron el norte. Siguiente, Mari. Volvamos a la imagen. Falta uno, falta leer Sí, más. Falta leer más. Adelante, Mari. Sigue. Dice, Ezequiel señala como la raíz del pecado de Sodoma el orgullo, el bienestar económico y la ociosidad, que dieron como resultado el abandono del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16:49. Por esa misma situación se dio también en Judá y se puede ver en nuestros días. El resultado, crecimiento continuo de las injusticias, porque cada uno piensa solo en sí mismo. Ezequiel 34, del 2 al 21. Dios promete castigar a los que obran así y nos dio ejemplo de cómo debe portarse un verdadero pastor. Eso lo encontramos en Ezequiel 34, del 22 al 31 y en Juan 10, del 1 al 6. ¿Qué dice más? Ya no logro leer. Dice, ya le digo, abajo dice, pero él da una segunda oportunidad a los descarriados. Ezequiel 16:55. 55. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Dice, Dios restablece la justicia. Es correcto. Eso está en Isaías 1:7. Aprended a hacer el bien, buscar la justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Isaías 1:17. En los primeros años de su ministerio, Isaías tuvo que enfrentar los graves problemas de su sociedad: violencia, maldad, sobornos, injusticia para el huérfano y la viuda, acaparar casas y campos. Dios está dispuesto a perdonar el pecado, pero exige también un cambio de conducta. Eso lo vemos en Isaías 1, del 6 al 8. No obstante, el verdadero restablecimiento de la justicia debía ser producto de la intervención directa de Dios a través de la obra del Mesías, Jesús de Nazaret. El restablecer finalmente el reinado de Dios en la tierra y traer justicia, misericordia, santidad y restitución. Amén. Amén. Entonces Dios lo que quiere es restablecer la justicia. Vamos a un corte. No, yo creo que vamos casi terminando, ¿verdad, Andy? Ok. Bueno, sigamos, si quieres entonces. leemos esta última, Mari. A ver, sigamos y hacemos leyendo. un comentario. Dice, cuando los que se unen en compañerismo cristiano elevan oración hacia Dios y se comprometen a obrar con justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Si perjudicaron a otros, siguen la obra de arrepentimiento, confesión y restitución, plenamente dispuestos a hacer bien unos a otros. Esto es cumplir la ley de Cristo. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Es un llamado al arrepentimiento. Porque muchas veces, Carlos, yo me aprovecho de otras personas creyendo que voy a obtener ventaja. Sí. Y tal vez de momento uno dice, logré la ventaja. Pero conforme pasa el tiempo, vienen las consecuencias de ese pecado y me doy cuenta que lo único que recibí fueron desventajas. Entonces, ¿para qué? Por otra parte, Dios pone a los gobernantes de acuerdo al corazón del pueblo. Entonces, si vamos a buscar un gobernante diferente, lo que tenemos que cambiar somos nosotros, Carlos. Y cambiar nuestra vana manera de vivir, y entonces Dios nos pone un gobernante de acuerdo a nuestro nuevo corazón. Eso del gobernante, Mari, es complicado en el tanto y cuando tú no conozcas al Señor. Sí. Y a pesar aún que lo conozcamos, a veces se nos hace difícil por nuestro orgullo y nuestra altivez reconocer que hay un líder supremo en el cual tengo que dejar totalmente mi vida, que Él ejecute sus acciones en mí. Pero ¿cómo cuesta, Mari?
Sí, es muy difícil. ¿Cómo cuesta dejarse llevar por el Señor? Dejar de brincar. Sobre todo cuando viene la hora mala. Cuando viene la hora mala, en donde todo lo que hacemos nos sale al revés. Uh-huh. Entonces, en ese momento, ahí es donde nos volvemos hacia el Señor y le decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y empezamos a patalear. Sí, de brincar. Claro. Brincamos, pataleamos. Ofendemos. Y hacemos cosas que creemos justas a nuestros ojos. Uh-huh. Pero el Espíritu Santo nos reprende después, dice, no, eso no fue justo. No. Lo que hiciste no fue justo. No. ¿Cómo vas a sacar la paja de tu hermano si tienes una viga incrustada? Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces nos falta tanto camino, nos falta tanto desierto. Y brincamos cuando estamos ahí porque nos estamos quemando y nos llevamos sandalias. Imagínese lo que fue para Jesucristo estar 40 días en el desierto, sentir que su padre lo había abandonado, que nadie, absolutamente nadie le iba a dar, pero ni una gotita de agua a tomar. Uh-huh. Y no claudicar. Qué increíble. Y no claudicar. Y nosotros tenemos 3 días de estar en un desierto y estamos volando patadas para todos lados. Y podemos hacerlo. Veamos el caso del varón Job. También. Veamos a Job. Job básicamente pasó situaciones muy durísimas, que muchos dirán, no, el Señor me abandonó. Maldice a tu Dios y muérete. Uh-huh. Como le dijo la esposa. Y hubiera claudicado realmente, pero Job tenía una convicción. Y eso que al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, amén. Y ahora tus ojos, o sea, él tenía una convicción de oídas. Estaba convencido que había un Dios que lo guiaba, que lo protegía. Pero por toda la aflicción que lo pasó, él ahora estaba viendo la mano poderosa del Señor. De todo lo que lo había librado a pesar de lo que estaba sintiendo y lo que estaba viviendo. Él lo había librado de muchas cosas. Y lo estaba librando de muchas cosas peores todavía, a pesar de la aflicción en que estaba. Y a veces eso no nos cuesta, hermano. No lo vemos. No vemos ese punto. No ve uno. Lo único que ve uno en ese momento son tinieblas. Entonces, en ese momento, lo único le pasan las de Elías. Uh-huh. ¿Qué le dijo el Señor? Vaya, haga lo que yo le mandé. ¿Y qué es lo que te mandó Dios? Avance, camine, ore, doble rodillas. Créame. Concéntrese. ¿Qué le dijo Dios a Pedro cuando se estaba hundiendo las aguas? ¿Por qué Pedro se estaba hundiendo las aguas? Porque quitó la mirada de Cristo Jesús. Y ahí es donde sentimos que nos hundimos. Sí. Porque quitamos la mirada de Cristo, Carlos. Qué difícil, Mari. Qué difícil este caminar. Sí, claro, porque es un momento difícil que uno está pasando. Pero con él se lleva mejor las cargas. Y a veces eso no lo entendemos. No entendemos eso hasta que... Bueno, por eso somos hermanos. Sí. Para eso somos hermanos, para eso es la iglesia. Para que cuando vayamos a las casas, como donde Mari, si usted vive por el lado de Atillo, de aquí de San José, vaya de Mari, ella la va a recibir con mucho gusto. Amén. Ahí ellos tienen culto los sábados y es culto familiar. Y donde estén 2 o 3, esa es la iglesia del Señor. Está la iglesia de Dios. Y es una gran bendición poder saber y saber que hay una casa donde se está adorando al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque tal vez mucha gente, Carlos, al vernos aquí sentados y vernos reír y nos ver felices, porque la verdad es que así lo estamos. A pesar de, dicen, no, pues claro, ellos están con Dios y todo les sale perfecto. Uh-huh. Y solo Dios sabe que las batallas que uno está librando en ese momento. Y tal vez sean batallas bastante fuertes, bastante duras, que estamos luchando. Pero como tenemos la mirada puesta en el Señor, sabemos que la tormenta va a pasar en algún momento. Y aunque esté hincado, aunque lo tengan hincado a uno, sacúdese, se levante y vámonos otra vez. Camine. Nada hace uno con estar llorando, quejándose y diciendo, pobrecito yo. Sí. Pobrecito yo. Exacto. No.
Mari, ha sido un placer. Demasiado. Es Sí. un placer demasiado grande para nosotros estar aquí con ustedes y compartir todas estas enseñanzas que antes de enseñarlas a ustedes tenemos que asimilarlas nosotros y aprenderlas. Y a veces hay que tomarlas duras. Duras, pero con el yugo con Dios es fácil Amén, amén. y ligera en la carga. La carga. Y en esa estamos, aligerando nuestra carga y quitándonos la carga de nosotros encima y dándosela al Señor. Bueno, hermanos, mañana recordar que a las 8:45 empiezan la mayoría de los cultos en las diferentes iglesias a nivel nacional, a nivel mundial. Mari, ¿a qué horas empiezas? Igual. 8:45, Mari también empieza, si está por el lado de San José y quiere compartir un día del Señor con nosotros, pues las puertas están abiertas. Tal vez ponemos el número de teléfono. El 2221-9672. Ok, 2221-9672. ok. Bendiciones entonces, que tengan un feliz y hermoso día del Señor. Día del Señor. Que lo disfruten al máximo y mañana a hablar bastante Y que en el repaso. vuelquen todas las cargas que tienen de la semana delante del Señor, porque Él es el que sabe, Él es el que dirige nuestros pasos, Él es el sabio, Él es el que nos corrige, nos levanta también y adelante caminando. Y algo más, oren por esos líderes porque tienen una gran responsabilidad. Así es. Porque no podemos achacarlos, son hermanos también y que el Señor tenga misericordia de ellos, porque tienen mayor responsabilidad, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Al Feliz que sábado. mucho se le da, mucho se le demandará. Bendiciones, feliz sábado. Dios los bendiga grandemente, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Amén. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré